Vamos al segundo tema del día. Es también conocido como lupus eritematoso cutáneo. Es una enfermedad inflamatoria crónica que actualmente no tiene cura, aunque sí es posible controlar los distintos síntomas y controlarla por periodos prolongados. Aunque la causa que origina el lupus cutáneo se desconoce, se cree que existe predisposición genética para padecerla. Es el tema también interesante de este día. Quédate con nosotros, te presento más datos y regresamos a platicar. Ya está con nosotros nuestra especialista. Los tipos de lupus cutáneo son agudo, subagudo, discoide y túmido. Algunos síntomas de lupus cutáneo incluyen lesiones rojizas en nariz, mejillas y cuero cabelludo, ardor en la piel, descamación en la piel y caída del cabello. Bueno, pues vamos a entrar a detalle, vamos a platicar con nuestra especialista para entender más. Hay diferentes tipos de lupus, pero vamos a enfocarnos en el cutáneo porque las manifestaciones son bastante, digamos, presentes, pues la gente las puede ubicar, aunque no siempre se sabe que es un lupus. Pero para entrar a detalle, ya está con nosotros la doctora Valeria González Hidalgo. Ella es dermatóloga. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. ¿Perdona? Valeria Díaz. Valeria Díaz, tenía el González, discúlpame. No Valeria hay Díaz, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué se presenta el lupus? Y vaya, ¿qué lo origina? Bien, como bien decías, hay un gran factor genético que impacta en esto, pero también muchos de los factores ambientales, particularmente la radiación ultravioleta, es un inductor de este tipo de patologías en la piel. Y las manifestaciones son diversas. El lupus no es uno solo, tiene varias caras, son diversas manifestaciones. Particularmente está el lupus cutáneo crónico, que sería la variedad más frecuente de presentación, de ella la variedad discoide. Pero también está el lupus eritematoso, que se asocia a lesiones agudas, particularmente asociado al lupus eritematoso sistémico. Y tenemos también el lupus cutáneo subagudo. Y estas tres entidades van a tener diversas manifestaciones clínicas. Una de las manifestaciones más comunes es eritema en alas de mariposa, que llamamos, que es una coloración enrojecida y una placa un poco hinchada sobre los pómulos y el dorso de la nariz. Esa es una de las manifestaciones más comunes. Sin embargo, no es una manifestación que sea exclusiva de lupus, ¿no? Hay algunas otras reacciones de fotosensibilidad o enfermedades en la piel inducidas por la luz que puede generar este tipo de lesiones, ¿no? En cambio, las lesiones más características del lupus, por ejemplo, son redondeadas, ovaladas, unas placas enrojecidas también, hinchadas, que pueden o suelen tener escama en la superficie, como si estuvieran resecas la piel. Y bueno, pues además, tristemente, cuando esto va pasando el tiempo, puede dejar cicatrizaciones, ¿no? Ayúdenos a entender por qué hay un reflejo, hay una afectación directamente en la piel. ¿En qué parte se conecta esta enfermedad para tener esta manifestación cutánea? La piel es un órgano que es netamente inmunológico. Muchas de las reacciones, por ejemplo, de inmunología, de alergología, fueron descritas inicialmente en la piel. En la piel. Entonces, las células de la piel son capaces de generar sus propios anticuerpos, moléculas de inflamación, que bueno, finalmente además la piel es un espejo o una manifestación de lo que está ocurriendo por dentro. Además, es el órgano más expuesto, sobre todo a radiación ultravioleta y algunos otros contaminantes que bueno, van a incidir en la aparición de este tipo de lesiones. ¿Qué tan común es este tipo de manifestaciones? O el lupus específicamente, ¿qué tan común es para quienes lo presentan? Porque sabemos que hay diferentes manifestaciones o tipos, ¿verdad? Claro, pues mira, por ejemplo, de los pacientes que tienen una enfermedad sistémica, es decir, que no solo afecta la piel, el 85-90% de estos pacientes van a tener además manifestaciones cutáneas, ¿no? Por otro lado, hay un bajo porcentaje, como un 5-10%, que va a ser lo que es el lupus eritematoso cutáneo puro, que bueno, pues ese porcentaje va a generar lesiones, la mayoría de ellas de patrón discoide, le llamamos así por la forma circular u ovalada que van a generar, y bueno,
pues es la forma de presentación pura cutánea más frecuente. Más frecuente. Doctora, ¿te parece si hacemos una pausa en Código Salud? No Claro nos que tardamos nada, tenemos que estar, digamos, presentes en la programación, pero regresamos. Estamos hablando de lupus cutáneo aquí en Código Salud. Estamos de regreso en Código Salud, estamos hablando de lupus cutáneo y estamos con la doctora Valeria Díaz Molina, ella es dermatóloga, para platicar más a detalle. Ya nos venías platicando, Valeria, los diferentes tipos de lupus y por qué se manifiesta en la piel. ¿Hay tratamiento como tal o hay cura? Hay tratamiento. El lupus, al ser una enfermedad inmunológica, puede despertarse de repente, generar la mayoría de las veces recaídas, sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad sistémica, es decir, que afecta todo el cuerpo. El lupus cutáneo puro puede generar curación en la mayoría de las veces, pero es muy importante hacer el diagnóstico oportuno para evitar las secuelas, que la mayoría de las veces son cicatrices. Cicatrices. Exactamente. Y como se sobre la piel. manifiesta en gran parte del cuerpo, he visto muchos pacientes con lupus cutáneo en el rostro, ¿verdad? Exacto, es el sitio número 1 porque además es el sitio de mayor fotoexposición. Como sea, las otras partes corporales habitualmente las tenemos cubres. cubiertas Ajá. a lo largo del día, pero lo que es la cara, incluso piel cabelluda, suele afectarse con gran frecuencia El cuello, por un el sol. poquito del pecho, Así es, la las zona del escote, manos correcto. Pero el número 1, la cara y piel cabelluda. y piel cabelluda. Así es. Ahora, el tratamiento es muy agresivo. Ya ahorita que nos venías platicando cómo se manifiesta el lupus, por qué se origina el lupus, por lo que veo, y que hay diferentes tipos, es agresivo, o sea, es una enfermedad agresiva, una más que otra definitivamente. Y ya me comentabas ahorita en el corte, por ejemplo, que hay uno más agresivo que otro, que fue el que desgraciadamente hizo que perdiera la vida la hija de la periodista Rocío Sánchez Azuara, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero el tratamiento también tiene que ser muy agresivo para poder disminuir los síntomas. No, el tratamiento tiene que ser escalonado en base a la aparición de los síntomas. Además, parte del tratamiento básico es, por ejemplo, algo nada agresivo, que es la aplicación de un fotoprotector. Un protector solar todos los días es básico para cualquier paciente Para con cualquier lupus. persona con lupus. Para cualquiera. Ok. Y de ahí, obviamente, nos vamos a ir a los tratamientos que van a ser localizados, si solamente está en la piel, y van desde simples tratamientos tópicos, que bueno, los cursos son largos, son durante meses. Cuando no hay respuesta a ese tipo de tratamientos, entonces ya empezamos a utilizar tratamientos sistémicos, aunque solo está en la piel, pero definitivamente ya cuando se trata de un lupus eritematoso sistémico, los tratamientos tienen que ser ya de manera tomada, inyectados, intravenosos, Que ese tipo y de son un lupus poco más sí es muy agresivos. agresivo. Así es. Muy agresivo, que Así sí es. puede originar que una persona pierda la vida, porque además afecta no solo la piel, Correcto. afecta otros órganos vitales del cuerpo. Así es. De lo más afectado casi siempre es el riñón. Ujú. La mayoría de los pacientes suelen morir de nefritis lúpica, una insuficiencia renal adquirida por este daño hacia el riñón mediado por anticuerpos. También, por ejemplo, la pericarditis, se afecta la envoltura que hay del corazón, también el mismo corazón sufre. También hay psicosis lúpica, se afecta a nivel neurológico el paciente, puede tener graves crisis que van a llevar a la muerte del paciente en la mayoría de los casos. Y una persona que manifiesta un lupus, cualquier tipo de lupus, es focalizado, es decir, una persona con lupus en la piel solo va a tener lupus en la piel y no se va a mezclar con otro. Sí puede mezclarse. Sí se puede mezclar, Sí eso puede también mezclarse, es grave. es muy grave de hecho. En los 3 grupos, por ejemplo, el que es cutáneo crónico, se dice que entre un 5 a un 15% van a evolucionar a una forma sistémica, que es la que puede poner en riesgo la vida. La vida, sí. El otro porcentaje, que es un lupus cutáneo subagudo, ese hasta la mitad de los pacientes van a pasar a la forma sistémica. Y bueno, pues los pacientes que ya están en forma sistémica, prácticamente todos tienen además manifestaciones cutáneas. ¿Le Casi afecta de la todos. misma manera, doctora, a hombres que a mujeres o son más mujeres? Yo he visto más casos en mujeres que en hombres. Cierto. ¿Esto es cierto? Sí, la ¿Está proporción. el asunto hormonal de por medio? No realmente, son más bien haplotipos genéticos o códigos genéticos que hacen la diferencia entre hombre y mujer, lo que va a generar este tipo de afección más común en las En mujeres. las mujeres que en los hombres. La relación incluso es de 9 a 1, De 9 9 a mujeres afectadas por Híjole, cada varón. es más alto en las mujeres. Así ¿También es. hay alguna razón por la que empiecen en edades muy tempranas? Se me ocurre, por ejemplo, retomamos el caso de la hija de Rocío. Comenzó muy chavita. O Selena Gómez, Sí. la cantante.
De que hecho, también presenta un tipo claro, de lupus. la mayoría de los picos oscilan entre los 15 años y de ahí nos vamos de los 15 a los 40 años. Es la etapa donde más se presenta este tipo de afecciones porque vienen muchos despertares inmunológicos, ya hay como el suficiente tiempo para que el paciente se haya expuesto a algunas otras situaciones ambientales que van a detonar la aparición de lupus. Y cuando lo hace en el lupus cutáneo, cuando lo hace en la piel, ¿también la persona puede tener recaídas o estas se manifiestan en los otros tipos? Sí, sí pueden tener recaídas. ¿Qué tipo de recaídas son? Definitivamente. Habitualmente cuando solo es cutáneo vuelven a aparecer las lesiones Los a brotes, nivel de las la piel. lesiones. Sí. Correcto, así es. Habitualmente como placas enrojecidas. Muchas veces lo malo también cuando aparece en piel cabelluda, fíjate que algo a veces un poco triste es que el paciente no sabe que tiene que acudir con un dermatólogo por algunas lesiones de pérdida de pelo y muchas de estas lesiones de pérdida de pelo incluso van a corresponder a lesiones ya de cicatrización que ha dejado el lupus, porque eso es lo que va a hacer en piel cabelluda, tira el cabello. Tira el cabello. Así es. Porque ocurre exactamente todo en la parte del cráneo, la cabeza. Así es, eso es cuando aparecen en formas localizadas como placas, pero también, por ejemplo, al ser una enfermedad que puede ser sistémica, puede llevar a caída de pelo crónico y el paciente no saberlo. Por eso la piel es como un espejo y son las primeras manifestaciones donde tú a veces puedes hacer el diagnóstico de una enfermedad interna. ¿Y ustedes como especialistas tienen la manera sencilla de diagnosticar certeramente la enfermedad? ¿No se puede llegar a confundir al principio con una psoriasis, por ejemplo? Sí, pero psoriasis, por ejemplo, la confusión sería más con lesiones de lupus cutáneo subagudo, que es el menos frecuente. Y aquí, por ejemplo, la realidad es que necesitamos de la clínica y una comprobación con histología. Necesitamos la mayoría de las veces hacer una toma de biopsia, una porción pequeña de la piel, extraerla y examinarla al microscopio. No todos los tipos de lupus son alcanzables mediante estudios de sangre, solamente las formas sistémicas Hay que o hacer subagudas. más estudios para tener el diagnóstico certero. Correcto. Qué complicado, ¿eh? Finalmente es una enfermedad bastante agresiva, molesta, fea, desagradable para quien la padece. Una última pregunta, Valeria. ¿Cuál es el primer síntoma? El primerito, por lo general, que nos tiene que alertar para saber si una persona o no puede padecer un lupus cutáneo. El primerito. Sí, es fotosensibilidad. Una reacción anormal al sol. Al sol. Sí. Y esa Lo aplica primerito. para todas las formas de lupus, ya sea cutáneas o sean sistémicas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es que ardor, dolor en la piel? Enrojecimiento. Que sea como muy exagerado, sobre todo en esta porción de la cara. Y con los una pómulos, exposición ligera. Exactamente, O sea, muy a poquito diferencia tiempo. tal vez de otras personas que hayan tenido esa misma Ok. exposición. Ese es uno de los datos más frecuentes. Importantísimo entonces para poderlo identificar y que acudan directamente con ustedes los especialistas Así es. para hacerse los estudios y diagnosticar, ya sea confirmar Correcto. o descartar. Muy bien, Así es. Valeria Díaz Molina, dermatóloga, muchísimas gracias por haber ¿De estado qué? con nosotros aquí en Al Código contrario, Salud. Mariano, También es tu gracias. casa, bienvenida las veces Gracias. necesarias. Que tengas un excelente martes. Igualmente, Importante gracias. atender esta serie de recomendaciones y datos para que lo tengas en cuenta.